Alberto. Feletti, que se repitió en que la suba de precios requiere una mayor coordinación del gabinete económico. Bueno, pero fundamentos kirchneristas que están instalados, incluso la propia referente del gobierno, Gabriela Cerruti, días atrás, en conferencia de prensa, la propia vocera presidencial, y ella coincidía con Roberto Feletti. Esto decía. Los ministros, yo, decimos todos lo mismo que dice el presidente Fernández. Lo mismo. En este momento en el que hay que desacoplar los precios internos de los precios internacionales, una de las herramientas que tenemos y tal vez la que se podría implementar más rápidamente son las retenciones, y se está llevando adelante en muchísimos países. Hay un informe del Fondo Monetario Internacional indicando en todos los países que se vienen sumando a aplicar algún tipo de retenciones a aquellos productos que se producen, pero el precio internacional es mucho más alto. Entonces hay que desacoplar esos precios de alguna manera. Lo que el presidente dice, y los ministros y yo sostenemos, es que no hay que dar batallas perdidas, digamos. Entonces, claro, si en este momento la oposición, claro, ¿no?, antes de que se hubiera ningún tipo de proyecto en el Congreso, encabeza un tractorazo en contra de las retenciones, o la semana pasada, apenas el presidente dijo algo por el estilo en una radio, salieron todos en coro a decir que de ninguna manera, que se oponían, que no iba a suceder, nos parece que es una pérdida de tiempo tratar de dar esa batalla en el lugar inadecuado en este momento, que es el Congreso, que es el único lugar donde, de acuerdo a la regulación argentina, se podría dar esa discusión, si ya la oposición está diciendo que de ninguna manera la votaría y por lo tanto no tendríamos los votos para que salga. El gobierno cree que las retenciones son una de las herramientas adecuadas en este momento para desacoplar los precios nacionales de los internacionales, y convoca a la oposición a que revea su posición y que pueda sentarse a discutir el tema, porque es una de las posibilidades que tenemos que pensar. Bueno, en definitiva y en síntesis, esa es la visión filosófica de gestión política del kirchnerismo que queda instalado incluso en un propio Alberto Fernández, que está peor que una marioneta desencontrada cuando se le cortaron los hilos. Es triste, porque es el presidente de la nación. ¿Qué decir del doble estándar de valores entre la Iglesia y el Estado? Miren, una muestra, el Te Deum del 25 de mayo. Alberto Fernández frente al altar, el mismo día en el que Cáritas convocó a la colecta actual para enfrentar la crisis social que no cede, con una pobreza que afecta al 43,8% de la población, según mediciones de la Universidad Católica Argentina, ¿no? A decir de la oposición, el eje central de la homilía del arzobispo de Buenos Aires fue moderada y complaciente. Se esperaba, por lo menos, del cardenal Mario Poli, críticas más próximas a la realidad que la propia Universidad Católica Argentina había reflejado. Pero este doble estándar entre la Iglesia y el Estado, esto de tratar de quedar bien, de manera tal que no se enoje el Papa y tampoco Alberto, mucho menos Cristina, tratamos de acomodar la historia. Otro de los títulos de esta semana fue la justicia. También dio algo de noticia, dio a conocer que van a elevar a juicio a Ernesto Clarence, recuerdan, el financista de Kirchner, acusado de lavar dinero de Lázaro Báez. Pero también se conoció la quiebra de Austral Construcciones. Sale a remate la primera estancia de Lázaro Báez en Santa Cruz. Si tiene algunos pesos y quiere comprarla, puede ser. Lo cierto es que la chequera del Estado sigue condicionando el federalismo. Ahora hablan de horizontalidad peronista en la República Argentina. Onda decir, le juntamos la cabeza a todo. No es Alberto ni es Cristina. Es la plataforma del peronismo que tiene que tratar de sostener. Porque la derecha es maldita. Y la derecha es Macri. Y Macri es malo. Entonces, en definitiva, todo bien. ¿Qué hablar del sindicalismo? El viaje en tropa de una comitiva de dirigentes a Ginebra que están participando del Congreso de la Organización Internacional del Trabajo. Por ahora alcanzó por lo menos para desactivar las tensiones que había entre Alberto Fernández y la propia CGT. Pero claro, tuvimos al cierre de la semana la suba del piso de ganancias, donde el presidente Alberto Fernández, el ministro de Economía Martín Guzmán, el presidente de la Cámara de Diputados, o un Massa que comienza a erigirse por sobre las propias estructuras del peronismo. Estuvo también presente uno de los secretarios generales de la CGT y definieron allí, en Casa Rosada, los detalles de este ajuste que lo van a ir de alguna manera implementando, que está vinculado con el mínimo por el pago del impuesto a las ganancias para empleados en relación de dependencia de la cuarta categoría a partir de junio. Un piso que subirá a 280.792
de los 225.000. Miren, una medida que de alguna manera ayudó a descomprimir por lo menos la decisión oficial de adelantar la suba de este umbral, y se conoció que Gerardo Martínez, antes de irse a este encuentro en Ginebra, incomodó al presidente Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque le reclamó, le dijo: presidente, abandone la interna oficialista, basta de este Pimpinela. Le pidió que tome las riendas de la gestión, que se emancipe de una vez de Cristina Fernández, su vicepresidenta. ¿Cómo? ¿Es como que se pudiera emancipar Gepetto? Bueno, lo dejamos ahí. Un pedido que refleja realmente un temor sindical de que el gobierno peronista quede opacado por una inflación y una ineficiencia que en los próximos días se va a conocer. No sé si la inflación estará por encima del 5, cerca al 6, pero ya a esta altura nos lleva puesto a todos. Y para cerrar la semana, la Convención Nacional del Radicalismo en La Plata, los jefes de la Unión Cívica Radical, que ratificaron su pertinencia a Juntos por el Cambio, anunciaron que van a trabajar para tener un presidente radical. Tiempos en los cuales nuestros políticos, nuestros legisladores, nuestra esperanza, que es el Congreso, está prácticamente desactivado. Entonces, con un ejecutivo que va a las buenas de Dios, tironeado entre Cristina y Alberto, Máximo y Massa, Guzmán, que no sabe dónde está parado. Hermanos, la tristeza y la furia instalada en las calles no es un dato menor. Todas las noticias están operando como levadura en la masa de la tristeza de la gente, en la furia de Argentina. Dos emociones que por momentos se parecen y por momentos se disfrazan. Luego les voy a compartir una historia de este reino encantado donde todos los hombres nunca pueden llegar, o quizás donde los hombres transitan eternamente sin darse cuenta, algo parecido al reino de Cristina y Alberto. Pero es un reino mágico, donde las cosas no tangibles se vuelven concretas, es decir, lo dicho no se parece a lo dicho, y vivimos momentos de furia y de tristeza. Por ejemplo, la historia del empleo. Escuchaba esta semana lo que está pasando en las regiones productivas. No hablo de la cosecha de soja y de maíz, que entran los grandes equipos y cosechan. No. Me refiero a los productos regionales que van a llegar a nuestra casa, que van a faltar en nuestra casa y de las cuales tenemos que hablar hoy. Porque hoy es determinante la zafra de la yerba mate, del té, en la provincia de Misiones, porque en casa tomamos mate y yo estoy en Córdoba y en Córdoba no se produce yerba mate. Y cuando me suba a mí el precio de la yerba mate, a vos, en tu barrio, acá en el barrio más chiquitito de Córdoba, en el rincón donde te encuentres, porque no se produce yerba en Córdoba, mucho menos en Santa Fe, ni hablar en Buenos Aires. No, acá se le agregan yuyos, se los combina, se los mezcla, se hacen productos súper elaborados, pero anda a encontrar yerba de esos paquetes, menos del 10%, el 20%. Miren, datos del 2021 muestran que de los 45 millones, un poco más de habitantes que hay en la Argentina, un poco más de 21 millones de personas hoy integran la población económicamente activa. Lo preocupante es que menos de la mitad integra la tasa de desempleo. O sea, personas que tienen al menos una ocupación en promedio en Argentina, que laburan unos 9 millones de personas. Entre la población ocupada, asalariado y cuentapropista, ¿no? Bueno, de ese total, el 72% son asalariados. 6.486.000. De los cuales el 33% no realiza descuento, no le realizan descuento jubilatorio. Entonces, ¿de qué sistema previsional? ¿Cómo podemos financiar a los jubilados que tenemos hoy en el sistema, que necesitan cobrar un sueldo digno, si verdaderamente estamos desatendiendo? Porque en la República Argentina están pulverizando el trabajo, están terminando de romper el sistema previsional con los planes. Pero ¿saben por qué con los planes? Porque a un tipo que cobra 70.000 pesos sin laburar, no lo van a emplear. Señores, es preocupante. No podemos dejar de preocuparnos, de preguntarnos cómo pedirle a una persona que cobra 70.000 pesos en planes sociales que se emplee por un salario mínimo inferior.
Miren, arrancamos con una ruedita de comentarios, pero de voces destacadas. Destacadas en torno a este tema. Para entender esta lógica perversa, yo les pido que prestemos atención, son unos pocos minutos. Sergio de la Pierre, director del sector de secaderos del Instituto Nacional de Yerba Mate Nacional, se mostró muy preocupado por la falta de mano de obra para la producción de la yerba, mandioca, cítricos y tabaco. De la Pierre decía esto. Acá el tema es el siguiente. Hay mucha gente, no toda, porque no podemos meter a todo el mundo en la misma bolsa, pero hay mucha gente que ante la posibilidad de tener que cumplir un horario de 7 de la mañana a 4 de la tarde o horario partido, dicen no, yo me cobro los planes que tengo y haciendo unas changuitas, trabajando 1 o 2 días o 2 días por semana, yo con eso voy fenómeno y tengo mucho tiempo para el ocio y la contemplación de la vida. Ya está comprobado, la gente quiere trabajar menos tiempo y eso es una cuestión cultural que la hemos logrado meter en Argentina luego de años de dádivas indiscriminadas. Ese es el punto, esa es la clave. Pero no solamente esto, este referente tratando de encontrarle la vuelta a la historia, tratando de que la gente que cobra un plan, que de alguna manera vuelva. ¿Ustedes recuerdan que a mediados de agosto del año pasado el presidente Alberto Fernández trató de encontrarle una solución a esta faltante de trabajo? ¿Qué hizo? Para que lo recuerden, fue en agosto del año pasado, anunció la compatibilización entre el cobro de planes sociales con trabajo registrado en las economías regionales, pero esa medida no tuvo un impacto esperado. La gente no se arrimó a laburar, a contratarse. Hermano, le pagan, cobran 70 lucas sin laburar, ¿y vos qué querés hacerlo trabajar de las 7 de la mañana en adelante y cobrar menos de 70.000 pesos? Fíjense la precarización incluso hasta de las salidas. El propio referente del sector yerbatero dijo, y por lo menos tendremos que blanquear la changa. Blanqueemos la changa, dijo Perrier. Tenemos que ver de blanquear el trabajo en changa. No pensemos en la compatibilidad, que sería ese decreto que sacó el actual presidente de la Nación, que fue bien intencionado y pedido por todos, que era que el trabajo rural sea compatible con los planes. Eso no anduvo en un 100% ni en un 60%. La gente no se arrimó a contratarse en forma definitiva por temores o porque no quieren trabajar mucho tiempo, porque no necesitan, por lo que sea. Entonces, lo que nosotros proponemos es que armemos un proyecto, un plan de trabajo, donde la persona trabaje horarios cortos o pocos días por semana, claro, que le pueda servir, contraprestar a un productor, a un comerciante, ¿sí?, a quien sea, con un sistema que lo blanquee por esas horas o por esos días que trabaja. Claro. Y sirviéndonos de los registros que tiene el ANSES, que están funcionando y que tienen anotados a todos los cristianos que gozan de planes. Así que la ANSES tiene todos los datos de la gente y que se les fomente el ir a trabajar. No digo amenazando de que le van a quitar los planes, porque eso no lo van a hacer, porque el gobierno necesita a esa gente así dócil, pero claro, por lo menos que le indiquen a la gente que trabajando unas horas por semana, unos días por semana, van a estar en forma blanqueada y no van a perder los beneficios sociales. Bien, a la gente no le interesa trabajar. La definición de Sergio de la Pierre, un referente de la industria del yerba mate, del té, la mandioca y los cítricos en la provincia de Misiones. Provincia que produce, así como Córdoba produce maíz y soja, bueno, Misiones produce yerba mate y té, que es lo que consumimos todos. De la Pierre lamentó que muchas personas prefieran vivir de los subsidios del Estado, planteó que los planes sociales deberían ser para la gente que realmente los necesita. Y antes de contarle cómo sigue esta historia entre la furia y la tristeza, quiero poner en valor 2 apuntes periodísticos que de alguna manera marcaron, son los 2 apuntes periodísticos más fuertes que tuvimos en los últimos 2 meses, desde abril en adelante. A fines de abril fue el primero. ¿Ustedes recuerdan el tractorazo del 23 de abril? Bueno, según un relevamiento posterior de la consultora Amplificagro, a la hora de preguntar con qué palabras se identificarían entre el público, el 34,1% dijo hartazgo, el 13% bronca, el 4% pedía libertad, el 3,9% cansancio, 3,7% indignación, 3,2%
impotencia, entre otras palabras. Hartazgo y que se baje la presión impositiva. Los motivos del tractorazo en Plaza de Mayo. Y no fueron los gremialistas del campo solamente, cientos y miles de argentinos. Entonces, esa foto no podemos obviarla. Pero también vamos a la otra foto de la furia y de la bronca, que también alimenta la desesperanza y la tristeza. Lo vivimos esta semana en la provincia de Córdoba, en provincia de Buenos Aires, en todo el país. ¿Recuerdan que en la primera quincena de mayo se dio la marcha federal piquetera que cerró ese acto en Plaza de Mayo, donde los gerentes de la pobreza convocaron más de 100.000 personas que ingresaron a la ciudad para protestar? Una marcha federal que le reclamó al gobierno la reapertura de los programas sociales, más alimentos para los comedores populares y un reclamo, trabajo, aumento salarial y una protesta contra la miseria. Yo recuerdo lo que decía el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Beliboni, uno de los oradores en el acto. Dijo: lo que reclamamos es el trabajo, el salario y que no haya hambre en la Argentina, que produce alimento para 400 millones de personas. Cuando usted escucha a un dirigente hablar de lo que se produce en la Argentina, automáticamente le apuntan los cañones al campo. Cuando usted escucha a la propia vocera, como la escuchó al principio, hablar de que la única salida del desacople es el aumento de retenciones. Cuando usted escucha a los propios dirigentes de la oposición hablar de la ley y que hay que ingresar al Congreso las retenciones. Lo único que se está buscando en la Argentina es un modelo para ceñir la presión fiscal al punto tal de que nadie pueda salir de la encerrona. Y para entender lo que le pasa al pequeño y mediano productor asfixiado por el Estado, lo que viven miles de hermanos argentinos del otro lado del trabajo, con planes que no los contiene más, yo le pido al productor Sergio de la Pierre que nos señale el camino. Un problema nacional, no es un problema de Córdoba, sí, de Córdoba, de Santa Fe, de Entre Ríos, de Buenos Aires, de La Plata, de La Pampa, de todos lados. El problema está ahí justamente, que esto es una cuestión nacional. O sea, la nación nos enchufó, por así decirlo, el tema de los planes indiscriminados y la abundancia de planes. Hoy todos somos víctimas de eso, inclusive el gobierno de la provincia de Misiones y de las demás provincias, porque esto no genera riqueza. Si nosotros empezamos a eludir, se trabaja en negro cada vez más, porque la gente así lo hace, nos están aportando en las cajas que hay que aportar, que esto no le conviene a nadie. O sea, coincidimos todos en el diagnóstico. Ahora, el cómo, yo creo que, y lo que hemos propuesto, es que la provincia junte todos los datos del daño que se está produciendo en la economía, de la falta de trabajadores, del daño, etcétera, y que se viaje a Buenos Aires o que se busque de hablar con las autoridades nacionales, que se busque, y luego se plegarán otras provincias, porque sabemos que muchas provincias tienen el mismo drama. Entonces, entre todos ir y decirle, muchachos de la nación, esto no puede seguir así, porque el daño es tremendamente grande y económico. El daño es tremendamente grande y económico, pero en medio de la desesperanza o tristeza que generan miles de ciudadanos, quiero subrayar que en Argentina, amigos, no falta empleo. En Argentina faltan políticas y gestión del empleo. Miren, una muestra, un botón alcanza y sobra como muestra, decía mi viejo. Es más, acá cerquitita, acá 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba, me tiro para el norte. Cuando en la República Argentina los nortes pensamos en pobreza, cuando se habla del norte olvidado, no voy a hablar del ordenamiento de bosques nativos, no voy a hablar de lo que está pendiente, no voy a hablar en contra de nadie, no. Simplemente voy a decir, por ejemplo, hubo una iniciativa, una idea, año 2014, arrancó por allí una idea de, por ejemplo, en un lugar como la Sociedad Rural de Jesús María, armar una bolsa de trabajo. Hicieron un trabajo sistémico, esto se viene haciendo hace años, lo lograron hacer. Hay una asociatividad entre ese espacio, la propia comunidad regional, los propios habitantes, jóvenes, no tan jóvenes, que hacen de esa unidad, de esa asociatividad, ideas y puestas en común. Porque si seguimos solamente tristes, desesperanzados, y nos quedamos encerrados, no vamos a lograr absolutamente nada. Quiero poner en valor 4 voces. Ana Fantini, que es docente y consultora de Jesús María, Manuel Flores, que está trabajando en la rural de Jesús María, el propio presidente
de la Rural de Jesús María, Pablo Martínez, y el intendente Luis Picat. Intendencia, capacitadores, entidades gremiales, una asociatividad que, por ejemplo, para el empleo, dicen esto. Más o menos en el año 2014, desde la sociedad rural me convocan para hacer una búsqueda puntual y me parecía oportuno acercarle esto que yo miraba desde mi trabajo, desde mi acción, y entonces ahí me parecía que nos merecíamos como región un espacio de encuentro, de interacción, donde las personas pudieran encontrar oportunidades laborales específicas del sector agropecuario o agroindustrial, ¿sí? Y de servicios, obviamente. Así que bueno, eso fue. Donde ahí se empezaron a ver las diferentes problemáticas que había en la ciudad, donde la gente traía currículum a la sociedad rural y llevaba a la municipalidad, entonces empezaron a ver que hacía falta una plataforma. Manuel Flores trabaja en la rural. En principio, ¿qué hicieron, Manuel? fueron haciendo como placas gráficas de las búsquedas para distribuir en las redes ponían sociales en el portal de la sociedad rural, en un espacio que era bolsa de empleo. Decidimos darle la posibilidad al que estaba buscando trabajo de poder crear su usuario, cargar sus datos, cargar su experiencia laboral. Y a partir de ahí, cada semana se incrementan la búsqueda de empleos, las empresas, los productores y algunas empresas que no son del sector agropecuario buscan o agroindustrial buscan personas para trabajar en sus empresas. Pablo Martínez, presidente de la Rural de Jesús María. El sector agropecuario en la zona ha comenzado, después de creo que 20 años que venimos repitiendo lo mismo, el valor agregado, de darle valor agregado a su producción. El clúster garbanzo, las plantas de bioetanol, las granjas porcinas intensivas, todo eso necesitan recursos humanos formados. Y es por eso que ha crecido la demanda, porque ha crecido la profesionalización hacia puertas adentro del productor. Ha crecido la necesidad de trabajadores calificados. Se han creado espacios de formación. Se ha creado una sinergia entre la oferta y la demanda. Las necesidades conviven en un lugar, en una región. Esto es una política de gestión. El intendente, la rural, la sociedad, los capacitadores, las empresas, esa unidad de gestión clave, determinante, que va más allá del gobierno, porque esta gente que está trabajando hoy y produciendo en Argentina, aquí, cerquita, está con el mismo problema de la gente de Misiones. La diferencia es cómo encaramos el problema, cómo lo resolvemos. ¿Seguimos llevando los diagnósticos a Buenos Aires para que en Buenos Aires vean qué es lo que nos resuelven a nosotros? Miren, creo que hay ejemplos de que las cosas son posibles aún en medio de tanta desesperanza, tanta furia y tristeza. Quiero cerrar con esta historia. Todo transcurre en un reino encantado, donde los hombres nunca pueden llegar, o quizás donde los hombres transitan eternamente sin darse cuenta. En este reino mágico donde las cosas no tangibles se vuelven concretas, en él había un espejo de agua maravilloso. Era como una gran laguna de agua cristalina y pura donde nadaban peces de todos los colores existentes, ¿no? Donde todas las tonalidades de verde se reflejaban en forma permanente. Cierto día, en una encrucijada, en un camino, se encuentran la tristeza y la furia. Caminan juntas al tramo final antes de llegar a ese lugar mágico de esas aguas transparentes, se acercaron y decidieron bañarse haciéndose mutua compañía. Al mismo tiempo entran al agua la tristeza y la furia. Claro, previamente se quitaron sus ropas, se sumergieron desnudas, aquel espejo de agua increíble. La furia, siempre alterada, resolvió salir, apurada, como siempre. Y vieron que la furia es ciega. Entonces, urgida, sin saber por qué, se bañó rápidamente y salió del agua. Al rato, apresurada y nerviosa, ella, que era ciega, no distinguió y se puso la ropa que no le correspondía. Decidió retomar el camino y al salir desnuda y apurada, se puso la primera ropa que encontró. Sucedió que esa ropa no era la suya, era la de la tristeza. La furia con ropa
de tristeza. Y así, vestida de tristeza, la furia se fue. Muy calma, serena, tranquila, dispuesta porque, como siempre, no la corría el tiempo, la tristeza tiene tiempo. Terminó de bañarse sin ningún tipo de apuro, mejor dicho, sin conciencia del paso del tiempo. Con pereza, lentamente sale del agua y en la orilla se encontró con su ropa que ya no estaba. Como todos sabemos, si hay algo que a la tristeza no le gusta, es quedar al desnudo. Si estás triste no querés que nadie te vea. Así que se puso la única ropa que había encontrado junto al estanque, la ropa de furia. Y cuenta la historia que desde aquel momento, muchas veces uno se encuentra con la furia, ciega, cruel, terrible y enfadada, pero si nos damos el tiempo de mirar bien, vamos a encontrar que esta furia tiene un disfraz, y está disfrazada tal vez de tristeza. O sea que detrás de la furia, en realidad, está escondida la tristeza. Y de la misma manera, cuando nos encontramos con la tristeza, podemos verla disfrazada de furia. Es lo que nos pasa en la Argentina cuando salimos a la calle. Hay personas tristes que se ponen furiosas y hay furiosos que están tristes. Lo cierto es que mientras tanto, en el kirchnerismo celebran con alegría y felicidad y auspician un 2023 de alegría, la alegría de la gente. No sabemos de qué gente. Nosotros seríamos los malditos, los que no pensamos igual. Algo parecido a lo que le sucede a muchas personas que por pereza resuelven disfrazarse de furiosos, o bien aquellos furiosos que sin apariencia verdaderamente son perezosos. Yo creo que lamentar nuestra suerte, quedarnos en el pozo y no cruzar a la otra orilla, remando un poquito más, no vamos a salir de esta historia. Jorge Rojas, buen día, sáqueme de este lugar, por favor. Yo creo que hasta las 9 de la mañana tenemos tiempo de animarnos, de esperanzar.